buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición y alegría poder nuevamente llegar a sus hogares por este medio. Quisiera pedirles antes de iniciar que puedan orar conmigo pidiendo la dirección del Señor, por favor. Señor, gracias le damos, Padre, porque nuevamente podemos estudiar su palabra. Siempre, Señor, confesarle nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, en momentos de angustia, de dificultad, de enfermedad. Señor, se puede ver tal vez en muchos de nosotros, de sus hijos, que hay debilidad, Señor, a veces preocupación, tristeza. Pero gracias, Señor, porque estamos cerca de usted nos consuela, nos conforta y nos da el privilegio de seguirle sirviendo. Señor, rogarle que me pueda ayudar a recordar lo que he estudiado, lo meditado, y que pueda transmitir a mis hermanos de manera clara, Señor, lo que usted desea que oigan en esta noche mis hermanos. Cada uno de ellos, Señor, que pueda ser edificado con su santa palabra. Es mi petición, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a nuestro bosquejo, primeramente para ubicarnos por donde andamos en el estudio. Habíamos visto el primer punto que abarca el capítulo 1, las cosas que has visto. El prólogo, los primeros 8 versículos, la visión del Cristo glorificado, 9 versículos, viendo la descripción que Juan hace para poder presentarnos esa majestad, esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy tal vez mencionaremos simplemente la comisión del apóstol a escribir estos 2 versículos faltantes y ya ingresaremos al segundo punto, las cosas que son, que van del capítulo 2 y el capítulo 3. Hoy empezaremos con algo de la carta a la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a las escrituras, dice el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿no? Y este versículo empieza con una orden, un mandamiento de parte del Señor al apóstol, y es la comisión que le da. Escribe, registra, ¿verdad?, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas, que es el bosquejo que hemos tomado, una división natural que el mismo libro presenta, ¿verdad? Bajo estos 3 puntos estamos estudiando este libro, las que has visto, que ya estamos terminando. Ahora entraremos a las que son y luego veremos como eventos escatológicos futuros las que han de ser después de estas, ¿verdad? Muy bien, entonces dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Y este pasaje lo habíamos estudiado ya a la luz de otros, ¿verdad? Que las 7 estrellas son los ángeles. Decíamos que creo que todo el contexto apunta a que no eran seres celestiales, sino eran personas encargados, guías espirituales, posiblemente pastores de las iglesias. No eran los mensajeros, eran personas que estaban a cargo del bienestar espiritual de las congregaciones. Y los 7 candeleros, candelabros, habíamos dicho que era la palabra más adecuada para esto, muchos brazos que representaban a las iglesias, ¿no? Que no tenían una luz propia, sostenían a esa luz que alumbraba, que ellos recibían, que recibimos en realidad de la iglesia, esa luz que alumbra en la vida de cada creyente y nos manda a ser luz para este mundo en tinieblas, a ser de testimonio para las personas que no conocen a Cristo, que vean, dice, vuestras buenas obras y que puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero ya entrando en el capítulo 2, el versículo 1, vamos a hablar de la iglesia en Éfeso. No vamos a entrar mucho tal vez en el contexto, sabemos que el apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. No vamos a hablar de muchos detalles, sí de lo que está mencionando acá. Nuevamente el Señor va a mandar a Juan a que escriba, dice ahí el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muy importante que la carta va dirigida más al líder espiritual, al pastor, al encargado, al que está, es el que tiene la responsabilidad de cómo está la iglesia espiritualmente, y es a él, dice, que va a ir dirigida esta carta.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces va a empezar con una presentación también del Señor. Esta frase, recordemos que ya lo había mencionado en la descripción que Juan hizo en la visión del Hijo glorificado, y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquel que sostiene las estrellas eran los ángeles, ¿verdad? Los pastores o líderes espirituales de la iglesia, y dice que es el Señor quien los tiene en su diestra. Esto habla de sostén, es el que sostiene a sus siervos, el que los protege, el que los guarda, pero también a la misma vez Él es el que es su Señor. Él es el que gobierna o debería gobernar en la vida de cada siervo de Dios, ¿no? Y acá creo que podemos empezar ya a pensar en ciertas lecciones para nosotros, ¿no? Creo que en este aspecto siempre hay 2 extremos. Uno de nosotros, los pastores, los que servimos a Dios, de no confiar en que realmente el Señor es el que nos tiene en su mano derecha, el que nos sostiene. Si Él va a impedir que nosotros vayamos al infierno, ¿no? Dice eso el libro de Juan, si no me equivoco, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna, dice. Así que este Señor que nos puede librar del infierno, que nos puede dar una vida eterna en los cielos, sin duda también es el que nos puede dar, puede suplir nuestras necesidades, como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, cuidado, hermanos, que nuestra confianza esté en el dinero que nosotros podemos generar. Sé que hay muchos pastores que tienen que hacer algunas cosas extras para suplir las necesidades de su familia, tal vez porque la iglesia es chica o porque no está en posibilidades, no recibe un sustento de tiempo completo. Gracias a Dios a las iglesias que sí lo pueden hacer, pero que nuestra confianza no esté ni en lo que nosotros podamos generar como extra, ni tampoco en lo que la iglesia pueda darnos como un sustento. Nosotros estamos sostenidos por el Señor, por Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Es el que provee para nuestras necesidades, las conoce y las suple. Confiemos en Él, más allá de cualquier organización, organismo humano en el que podamos nosotros confiar. Debemos confiar en el Señor. Querido hermano, joven que usted se está preparando para servir a Dios, nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Él suplirá las necesidades, Él nos tiene ahí en esa diestra y nos protege y nos sostiene. Pero también tal vez una exhortación para nosotros como iglesia, como hermanos. Los siervos están sostenidas, protegidas por la mano del Señor. A través de la historia bíblica hemos visto cómo gente se oponía al liderazgo de personas que Dios había llamado para su obra. Podemos ver ahí a Moisés, cuántas veces el pueblo de Israel se quejaban, murmuraban contra él, reclamándole, ¿por qué nos has sacado acá al desierto para morir? ¿No había tumbas allá en Egipto para que muramos ahí? El Señor le dice en algún momento, no han murmurado contra vos, Moisés, sino contra mí han murmurado. Moisés simplemente era el siervo. Podemos ver también esto en la historia de Coré, cómo se rebela contra Moisés. Y bueno, Dios le da un castigo justo a Coré por esta rebelión contra su siervo. Podemos ver también la gran oposición que tuvo Nehemías cuando él estaba reconstruyendo los muros. Ahí estaba Sanbalat, Tobías, que se hacían la burla, que se oponían a ellos. Lo vemos en la vida del Señor Jesús también. Eran los principales, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, personas que conocían la ley, que se opusieron a la obra que el Señor Jesús estaba iniciando o estaba haciendo. Y cuidado con nosotros ser aquellas personas que nos oponemos, que somos obstáculo para que el siervo de Dios vaya haciendo su obra. Hay cosas que posiblemente no entenderemos, no comprenderemos, no estaremos de acuerdo, pero sin duda, como dice las Escrituras, los pastores, los siervos, son dignos de doble honor.
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, merecen nuestro respeto, nuestra honra, nuestra sujeción, porque ellos van a dar cuentas, dice, a Dios por nuestras almas, y no será provechoso que lo hagan quejándose de nosotros. Cuidado con obstaculizar. No nos corresponde a nosotros ser jueces. Sin duda, vamos a ver más adelante, hay algunas cosas que tenemos que estar ser muy diligentes en cuidar, en velar como iglesia, pero no es algo que nos compete juzgar las acciones del pastor. Debemos sujetarnos, debemos someternos, debemos amar, honrar al siervo de Dios y apoyar en la obra que Dios ha puesto en sus manos, ¿verdad? Y nosotros los pastores, dice, aunque sí estamos bajo la protección, Él es nuestro Señor. Debemos apacentar, dice el apóstol Pedro, la grey de Dios no como quien tiene señorío, sino siendo ejemplos de la grey con ánimo pronto. Estamos para servir a los hermanos, para cuidar a los hermanos, no para ponernos encima de ellos. Vimos esto allá en Deuteronomio 17 en alguna oportunidad, cuando Dios le da la orden a los reyes. El rey debería ser un escriba también en cierto sentido, debería ser una copia del original de la ley, debería leerlo todos los días, y dice ahí la escritura, para que no se eleve, dice, sobre sus hermanos, para que su corazón no se ponga sobre sus hermanos. Nosotros mismos somos parte de ese rebaño, estamos para servir a Dios, para velar por sus almas, debemos cuidar la grey de Dios y no enseñorearnos de ella, ¿no? Entonces dice acá el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros representaban las iglesias, y ahí está el Señor Jesús, no estático, sino moviéndose, vigilando, cuidando. Y recordemos que el Señor, que ve más allá de lo que el hombre ve, no va a dar simplemente percepciones, apariencias. Lo que va a mencionar de las iglesias son realidades, porque es el único que puede ver las cosas como realmente son. Y empieza a decir de Éfeso, va a empezar tal vez a mencionar aspectos que él sí aprobaba, cualidades buenas de la iglesia en realidad, y comienza diciendo el versículo 2, yo conozco tus obras. No era una iglesia estática, no era una iglesia negligente, perezosa, era una iglesia que hacía obras. Imaginémonos, hermanos, una iglesia que tenía una agenda llena. Bueno, creo que nuestra iglesia tiene esto, ¿verdad? Tiene muchas obras, tiene una agenda llena, tenía sin duda su estudio bíblico y oración, tenía programa para los niños como OANSA, para los adolescentes, para los jóvenes, tenía actividades para los matrimonios, y sin duda todo eso representa mucho trabajo. Y la frase que continúa dice justamente eso, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era un trabajo que causaba agotamiento, que requería sacrificio, esfuerzo, dedicación, tiempo. No era algo hecho como a la rápida, como sin preparación, como siempre improvisando. No, lo que los hermanos acá en Éfeso hacían eran obras con arduo trabajo, sacrificio, inversión de tiempo. Creo que muchos de estos aspectos nos podemos identificar con ciertas cosas, ¿verdad?, que estamos mencionando. Muchos de nosotros, nuestro servicio es así, nuestras obras, ¿verdad?, requieren sacrificio. Aquellos maestros de niños, sin duda no es fácil preparar una lección, buscar visuales, preparar todo lo que se necesita para enseñar a los niños, o con jóvenes, adolescentes. Bueno, requiere mucho sacrificio, tal vez noches de desvelo, tal vez muchas madrugadas, y así era esta iglesia, pero dice a la misma vez que tenía paciencia. Hipomone, la palabra, o upomone, ¿no?, que habla de una resistencia, de soportar la carga de momentos difíciles en realidad. Para los hermanos acá, y creo que para ninguno de ninguna iglesia es fácil ser constante en el servicio a Dios. Habrá muchos momentos de dificultad, escasez tal vez de economía, tal vez
problemas de salud. Era muy común en estos tiempos las persecuciones, recuerden, ¿no? Muchos mártires habían perdido la vida ahí en el inicio de la iglesia, como Esteban. Entonces un montón de dificultades, pero dice, a pesar de eso, se sacrificaron, había servicio con sacrificio y ellos se mantuvieron pacientes, soportaron con firmeza, resistieron esta carga que estaban llevando sobre los hombros. Pero dice también, y que no puedes soportar a los malos, ¿no? El pastor José Mallén explica esto, creo, de una manera muy clara, cuando posiblemente esto se podría referir a aquellas personas que dicen ser cristianos, pero su vida evidencia otra cosa. No son personas que dan buen testimonio de la iglesia, son, tal vez utilizando las palabras del apóstol Pablo allá en 1 Corintios 5, dice que se llaman cristianos, pero son fornicarios, idólatras, maldicientes, ¿verdad? Borrachos, indecentes. Bueno, hay una lista larga que menciona ahí el apóstol Pablo, pero se llaman hermanos. Estas personas realmente no aman a Dios, no tienen temor de Dios. Y me encanta esta palabra que utiliza acá Juan, dice, no puedes soportar a los malos. La palabra soportar habla de aguantar una carga o llevar una carga sobre sus hombros. Pero ellos no estaban dispuestos a llevar esta carga, que realmente es una carga innecesaria. Era una iglesia que creo que aplicaba la disciplina bíblica en las personas que decían ser cristianos, que profesaban su fe en Cristo, eran parte de la congregación, sin duda seguían el proceso disciplinario descrito en la Biblia, primeramente a solas, para ver si el hermano oye, y ese hermano se puede ganar todavía, se puede llamar al arrepentimiento. Es un segundo paso, 2 o 3 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Luego, sin duda, decir a la iglesia si el hermano no deja su pecado. Ahí el caso era en Corintios, ¿verdad? Un joven que estaba viviendo en inmoralidad, en incesto con su madrastra al parecer, y la iglesia no decía nada. Pero acá vemos una iglesia que seguía el proceso disciplinario, y el hecho de no soportar habla posiblemente de la dimisión, ¿verdad? De quitar la membresía y decir, no podemos llamarte hermano porque no actúas como tal. No podemos decir que eres parte de esta congregación porque andas en pecado, en borracheras, en idolatría, en fornicación, a pesar de las llamadas de atención, de la exhortación, del llamado al arrepentimiento. No hay un cambio de vida. Lo único que queda, dice el Señor Jesús, es tenle por gentil y publicano. Y esto en la iglesia, aunque es un proceso difícil de hacer, hermano, muchas iglesias sin duda no lo hacen porque entran en temas como que no, estamos juzgando al hermano. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: yo, aunque estoy ausente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu, yo ya he juzgado al que tal hizo. Dios nos ha dado la capacidad, y Dios quiera el discernimiento para ver cuando alguien no tiene arrepentimiento, no tiene temor de Dios y no puede ser parte ya de la iglesia, porque un poco de levadura leuda la masa. No es un proceso fácil, pero sin duda cada iglesia debería seguir el procedimiento que Dios ha establecido para mantener pura y santa la iglesia. Y esta iglesia tenía esto de bueno, ¿verdad? Era algo que el Señor aprueba y dice, no puedes soportar a los malos, pero también dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El apóstol Pablo, cuando ya estuvo ahí en la iglesia de Éfeso, les advirtió y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por pastores, por obispos y pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, ¿no? Muy oportuno este versículo. Les había dicho anteriormente, ¿verdad? Es el Señor el de la iglesia, es Jesús el dueño de la obra, no nosotros los pastores. Y el versículo que les menciona habla de eso. Es la iglesia del Señor, porque Él la ganó con su propia sangre. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
El apóstol Juan lo había experimentado esto en carne propia, lo vemos ahí en su tercera epístola, en Juan, en el capítulo, tiene un solo capítulo, ¿verdad? Ahí habla de Diótrefes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este hombre que amaba los primeros lugares, dice que hablaba o hacía las obras parloteando, hablando mal en contra de los apóstoles, no los quería recibir a los siervos de Dios en la iglesia, y a los hermanos que los recibían, dice, los expulsaba de la iglesia. Allí habían hombres perversos, personas que querían una posición, reconocimiento. Judas nos advierte, ¿verdad? Y nos dice que luchemos ardientemente con la fe cuando hay estas cosas. Sí, hermanos, como les decía al principio, debemos honrar a los pastores, a los siervos de Dios, pero también debemos estar vigilantes contra estos falsos maestros que dice que se introducen secretamente, dice Judas, y ya están destinados para esta condenación y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Sin duda estamos viviendo en un tiempo donde tal vez no hay herejías abiertas, pero hay, hermanos, ahí como ciertas desviaciones de la doctrina, ¿verdad? Y un billete falso pasa por verdadero porque es tan similar al verdadero, al genuino. Y nosotros debemos estar cuidadosos de eso, ¿no? Acá la iglesia tenía el discernimiento, el conocimiento para poder discernir. Dice que los han probado. Sin duda han examinado las enseñanzas de estos que se decían ser apóstoles y resulta que no lo eran y los han hallado mentirosos. Y eso fue por el conocimiento, sin duda, de las escrituras que tenían. Cuidado, hermano, no con la falta de conocimiento. Estaba leyendo alguna vez un artículo donde decía: la ignorancia es el arma más poderosa de los dictadores. Y nosotros, la iglesia, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros para poder discernir qué enseñanza es de Dios y qué enseñanza no lo es. Debemos ser más nobles como los creyentes en Berea, ¿verdad? Relata el libro de Hechos, que cuando el apóstol Pablo predicó, ellos dice que escudriñaban en las escrituras para ver si estas cosas eran así. No importa cuánta reputación a veces un pastor se puede haber creado, no importa cuántos años haya servido fielmente. Recordemos a Salomón, que empezó bien, fue el hombre más sabio del mundo, empezó con una sabiduría impresionante, pero luego las mujeres, sus mujeres, desviaron su corazón y se entregó a la idolatría. Entonces no siempre aquel que empieza bien, está bien, se permanece bien y termina bien. Entonces cuidado con eso. Recuerden, en el segundo libro de Samuel habíamos mencionado también una enseñanza a Ahitofel, que en ese tiempo la palabra de Ahitofel estaba a la misma altura que la palabra de Dios, que lo que él decía, el consejo que daba, era como el mismo consejo de Dios. Cuidado, hermanos. La iglesia, nosotros los hermanos, tenemos la gran responsabilidad de escuchar un mensaje, pero analizar si eso realmente es de Dios. Mucho más cuando son cosas nuevas. Dice Pablo en los postreros días, dice, ¿verdad? Exhortándole a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero dice, en los postreros tiempos vendrán hombres, dice, engañadores, que otros sentirán, dice, comezón de oír. Muchas personas quieren escuchar algo nuevo, novedades, les gusta realmente mensajes tal vez que les motiven, les gustan charlas motivacionales, a veces queremos reuniones sociales y no queremos que la palabra de Dios nos exhorte, nos reprenda, nos redarguya. Cuidado con eso, queridos hermanos, porque vendrán, dice, falsos maestros, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de hacer lo que hicieron los hermanos, de esta iglesia, que probaron a estos que decían ser apóstoles. En este tiempo ya se veía las cartas de recomendación. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: hermanos, no se dejen mover fácilmente, dice, de su modo de pensar, y que nadie os conturbe.
Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En ese tiempo muchos de los maestros debían llevar cartas de recomendación para que los hermanos puedan estar tranquilos, que esa persona sí realmente está predicando la sana doctrina, pero incluso ahí habían falsificación de estas cartas, diciendo que eran de parte de los apóstoles y no lo eran, porque se metían de una manera encubierta. Eran lobos rapaces, como dijo el apóstol Pablo. Y acá tal vez entre paréntesis, ¿verdad? Nosotros, los que somos líderes, pastores, la importancia también de una carta de recomendación. Queridos hermanos, pensemos bien cuando vamos a recibir a alguien a nuestra iglesia como miembro. A veces tomamos este asunto también a la ligera. Preguntemos cómo ha salido de su anterior iglesia. ¿Qué mejor persona que hablar con su pastor? Que él pueda decir, sí, este hermano ha sido una bendición, se está cambiando por una razón justificable, va a ser de bendición en su iglesia, pero cuidado, hay gente que viene, que no ama al Señor, que no tiene temor de Dios y es de tropiezo para un joven, una señorita, para la iglesia, causa división, causa problemas. Eso pasaba con los falsos maestros, se metían a la iglesia y los que eran débiles en la fe, los que no tenían mucho conocimiento, les seguían y empezaban a tener el mismo pensamiento, la misma doctrina que ellos, pero ahí estaban los otros hermanos que creían en la sana doctrina. Resultado de eso, la división. Problemas, sufrimiento a la iglesia, y justamente el versículo siguiente va a decir eso. Y has sufrido. Obviamente causa mucho dolor en la iglesia, porque empieza a estar este hermano contra este otro hermano. En divisiones de iglesia, la familia también se divide. Hermanos que están de acuerdo con este maestro se irán a su iglesia y otros familiares se quedarán ahí. Es triste ver papás en una iglesia, hijos en otra iglesia por causa de esto. No es cosa que podemos tomar de una manera ligera. Ni nosotros como pastores aceptar una persona como miembro sin las debidas precauciones, sin el debido tiempo de observación. Cuidado, hermanos. Pero también de analizar a las personas, a los pastores, maestros, a los que enseñamos la Biblia, que lo que estamos enseñando sea realmente conforme a lo que Dios dice. No estamos hablando de errores, ¿verdad? Podemos tener algunas fallas en la forma de decir. A veces me pasa mucho como que estoy en la mente con muchas cosas y ya estoy pensando en lo que voy a decir más adelante y como que puedo decir algo que no se entienda muy bien o que se interprete mal, ¿verdad? Doy gracias a Dios por a veces los jóvenes en algún momento se han acercado y me dicen, pastor, usted dijo esto, así lo entendí. No, es una oportunidad para corregir, ¿verdad? Es decir, no quise decir esto, perdón si se entendió así, pero son fallas humanas o de transmisión, de comunicación tal vez. Pero estamos hablando de personas que aman, como dicen, los primeros lugares, que tienen intereses propios, que no perdonarán al rebaño, y cumplirán a costa de ellos sus propósitos, sus metas ocultas. Estamos hablando de ese tipo de personas, que ellos los habían identificado, pero han sufrido las consecuencias de esto. También puede estarse refiriendo este sufrimiento a las persecuciones que constantemente ya estaban sucediendo acá, pero a pesar de eso dice, has tenido paciencia. Tuvieron paciencia al principio, ahora siguen teniendo paciencia. En el arduo trabajo lo hacían con paciencia, y esto es realmente una virtud, y esto habla de constancia. Muchas cosas difíciles esta iglesia pasó. Estamos hablando de una iglesia ya más de 40 años más o menos, pero sigues teniendo paciencia y has trabajado, dice, arduamente por amor de mi nombre. Y algo bueno, hermanos, realmente, como les dije, algo aprobado por el Señor era que todo lo que estaban haciendo era por amor al Señor, al nombre del Señor. Amaban al Señor realmente, y dice, y no has desmayado. Y esto habla de una acción concluida. Esto habla de que ya han probado que realmente ellos eran constantes. Esto habla de compromiso, hermanos. Yo sé, bueno, en algún momento alguien dijo, el compromiso no es una palabra bíblica. Utilizamos muchas palabras que no están en la Biblia, como la Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? No está en la Biblia la palabra Trinidad, pero sin duda es la palabra que mejor expresa una gran realidad, que nuestro Dios es un Dios expresado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pero creo que la palabra compromiso se implica en muchas palabras, como en los pactos que hizo el Señor, ¿verdad? Él se comprometió a hacer muchas cosas por el amor. Por ejemplo, Abraham. Podemos ver el compromiso cuando una persona decide unir su vida en matrimonio con otra, ¿verdad? De que solamente va a ser esa, su mujer, a esa persona va a ser fiel, esa persona es la que va a estar en sus pensamientos y en su corazón. Entonces creo que aquí la palabra desmayado también habla de eso, de compromiso. Y qué difícil es a veces encontrar cristianos comprometidos. A veces el estado de ánimo es lo que maneja nuestras decisiones, pero el compromiso habla de esto, de no desmayar. Sí, la situación es difícil, hay persecución, hay falsos maestros, hay falsos hermanos, pero yo continúo porque tengo los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Finalmente dirá el versículo 4, pero tengo contra ti. Y le dicen muchas cosas buenas realmente en la iglesia, pero acá va a haber una acusación. Hubo una aprobación de varias cosas, pero acá el Señor dirá, no estoy de acuerdo con algo que tú estás haciendo, que es parte de la iglesia. Me opongo. Eso es lo que significa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y bueno, acá habíamos visto anteriormente que dice que el arduo trabajo que habían hecho era por amor a su nombre. Así que sin duda hay una diferencia cuando menciona acá el primer amor. No es un amor cualquiera, dice han dejado, y esto habla de una decisión voluntaria, lo han hecho en un tiempo específico, en un momento determinado, y dice has dejado tu primer amor. Y lo que se me viene a mi mente es cuando las Escrituras hablan de la relación que Cristo tiene con la iglesia como una relación matrimonial. Si Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y vemos ahí, dice, ¿no?, a la mujer que debe vivir en sujeción a la cabeza que es Cristo, que debe respetar a Cristo, ¿verdad? Algo muy común que pasa en la relación de pareja, cuando está iniciando en el tiempo de noviazgo, muchas atenciones de parte nuestra, y en ese tiempo de conquista hay detalles, una flor, un chocolate, cartas, dibujos, bueno, no sé qué atenciones más podríamos tener. Y la mujer igual, ¿verdad? Siempre está arregladita. Nunca vamos a ver a una chica que está enamorando, que le espere ahí a su novio con los pelos parados, ¿verdad? Arregladita, maquilladita, sus uñitas pintadas, bien presentable, bien cambiadita. Algo que pasa mucho en el tiempo de noviazgo es las horas que parecen cortas en las conversaciones. Siempre hay de qué hablar, siempre hay de qué reír. Hay una comunión, hay un deseo de permanecer juntos. Pero lamentablemente, aunque cuando uno se casa, creo que el amor madura, el amor se desarrolla, hay otras formas de expresar ese amor. Creo que en el matrimonio el esposo sin duda proveerá para su esposa de la mejor manera para las necesidades del hogar, tal vez en algún momento algunas atenciones como córtate el pelo, acá está yo te lo voy a pagar, cómprate este zapatito que te queda muy bien. Pero olvidamos los detalles que había en una primera instancia, ese tiempo de conquista, una atención, una rosa. Pasa en muchos matrimonios. De la misma manera, ¿verdad? La esposa deja de arreglarse, deja de cuidarse por las muchas cosas sin duda que tiene que hacer en el hogar, pero eso no justifica, ¿verdad?, el descuido que hay en la forma de presentarse a su esposo. Y algo que sí o sí a veces causa muchos problemas en el matrimonio cuando hacemos consejería es la falta ya de comunicación. Las horas y horas que uno podía pasar conversando y hablando se terminan, ya no hablan, cada uno está en su celular, cada uno por su lado, hablan poco, no se comentan cómo le ha ido en el trabajo, qué cosas están pensando, se corta eso. Y creo que el ejemplo que les menciono da muy bien con esto del primer amor. Esta iglesia servía mucho, se sacrificaba mucho, invertía mucho tiempo en el servicio, cuidaba mucho la sana doctrina, miren, tenían el conocimiento, pero recordemos que el conocimiento solo envanece. El equilibrio para ese conocimiento es el amor, y ellos lo habían perdido. Ya no había esa relación con el Señor, estaban con muchas horas dedicadas a sus actividades,
pero no había tiempo para conversar con Dios, para que Dios me hable por su palabra y para que yo le pueda hablar por medio de la oración. Habían abandonado ese primer amor. Alguien decía, Dios no busca una sirvienta o una empleada. Él quiere tener una relación, comunión con su novia. Y a veces nosotros reducimos la vida cristiana, hermanos, a eso, a cosas que hacer. Ay, tenemos la actividad y tenemos que predicar y tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. Y dejamos de pasar tiempo con el Señor. Y dejar el primer amor es una decisión. Y se ha dado en un tiempo. No es el tiempo en el que usted empezó a descuidar eso. Le pasó a David, si ustedes recuerdan. Ya no se levantaba de mañana para oír la voz del Señor. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, dice Salmo 119, para meditar en tus mandatos. Ahora David se levantaba, dice, cuando era tarde, descuidando sus responsabilidades de rey. Y es en ese momento donde él empezó su pecado de adulterio, mirando a Betsabé, mirando lo que no debería ver. No sé en qué momento usted lo haya hecho, posiblemente yo. Las muchas ocupaciones, a veces decía otro autor, amamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Pero como les digo, el Señor quiere una relación con nosotros, queridos hermanos. Quiere pasar tiempo, quiere hablarnos de manera personal y quiere que nosotros le hablemos por medio de la oración. Y esto se evidenciará también con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. ¿Cuántas personas encargados de ministerios no se miden en las palabras, haciendo sentir mal a su hermano porque ellos no están funcionando como el líder piensa que debería funcionar, porque fallan en algunas cosas, porque llegan tarde a sus responsabilidades? Pero como hemos dejado nuestro primer amor, nos enojamos y manifestamos ese enojo y queremos que ellos sepan que estamos molestos con ellos porque no están cumpliendo y los desanimamos. Saben, hermanos, hay muchos hermanos sinceros que quieren servir a Dios y de todo corazón y lo intentan, pero a veces no tienen las condiciones. A veces no tienen el tiempo, tienen que trabajar todo el día. Sí, nosotros, gracias a Dios, porque es una gracia realmente de Él, que podemos dedicarnos a servir a Dios tiempo completo, pero no es la situación de todos de esa manera. Hay gente que tiene su trabajo, sus estudios, sus responsabilidades, su familia, y a pesar de eso se esfuerza para apartar un tiempo y servir al Señor, y a veces no lo hace como usted y yo lo hiciéramos, porque tenemos más tiempo. Pero nos molestamos, nos enojamos, hay malas actitudes, hay malas palabras en contra de ellos, los hacemos sentir mal, los desanimamos porque no están andando al ritmo que nosotros quisiéramos. Las obras sin amor, dice el apóstol Pablo, son como aquel metal que resuena, como el címbalo que retiñe simplemente, es ruido. Recordemos que la obra más grandiosa a favor de nosotros, la salvación, fue hecha por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa. Y creo que da muy bien este pasaje para poder sacar una aplicación para usted, querido joven, señorita, señora, que no conoce a Cristo y nos está viendo. El Señor le amó. Él tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo acá para que muera por sus pecados. El Señor Jesús pagó la deuda que usted y yo teníamos por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paga del pecado, pero Cristo vino y pagó esa deuda que nosotros teníamos por el pecado y fue por amor. Y esta noche es una buena noche para que usted acepte ese amor y pueda decirle, Señor, perdóname, porque mis pecados te llevaron a la cruz. Pido salvación, liberación del infierno, de la paga del pecado, que arde con fuego y azufre, dice las Escrituras. Señor, deme salvación, por favor, perdón de mis pecados. Y nosotros, queridos hermanos, creo que también
Estas cartas tendrán 3 aplicaciones. Una será específica para estas iglesias, que eran iglesias locales que existieron en los distintos lugares que menciona, Éfeso, Esmirna, Tiatira, eran iglesias locales reales. Y esta carta era para ellos en primera instancia, pero habrá una aplicación universal que es para las iglesias en todos los tiempos y hasta nuestra era actual. Pero también es una exhortación a usted y a mí como lectores. Dice, el que oye las palabras de esta profecía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es para usted y para mí. Hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado de pasar tiempo con el Señor en su palabra, en la oración. Esto se ha manifestado en malas actitudes que tenemos con nuestros hermanos. Les hablamos torpemente porque tenemos una posición de autoridad. Pensamos que están a disposición nuestra, que en su tiempo lo podemos disponer nosotros a nuestro antojo, y si ellos no cumplen con nuestras demandas, les hacemos a un lado, no les hablamos más. Es una evidencia de que posiblemente hayamos dejado nuestro primer amor. Y creo que esta noche es una buena noche para volver al Señor. Oremos. Señor, gracias le damos por este tiempo. Bendiga su palabra, Señor, y espero que haya sido clara, Dios, y que mis hermanos puedan tomar decisiones espirituales en respuesta a su palabra. Señor, pedimos salvación por aquellos que todavía no le conocen. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad.